Estamos ya con la procuradora ad hoc del caso Lavo Jato, la doctora Silvana Carrión. ¿Cómo le va, procuradora? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Hay una cuestión que está pasando desapercibida con todo el ruido, ¿no?, de la pandemia y todo lo demás, y toda esta crisis, ¿no? Pero en los próximos días, según hemos advertido, el Poder Judicial debe finalmente resolver si deja o no, en efecto, la reducción de esta tarifa del peaje que se fijó en 5 soles 20, el peaje de evitamiento, ¿no?, el peaje del AMSAC, línea amarilla, ¿no? Y aquí hay cuestiones, digamos, francamente preocupantes, porque son 50 céntimos que pueden ser los 50 céntimos de la corrupción. ¿Cuáles son los argumentos que la Procuraduría está esgrimiendo para desbaratar esta posibilidad? La empresa LAMSAC, que ahora ha cambiado a su denominación social a Limex Presa SAC, ¿no? Pretende que la tarifa de peaje retorne a 5 soles 70. Recordemos que por un pedido efectuado en diciembre del año 2019 por la Procuraduría ad hoc, se logró esta medida por la cual el Poder Judicial redujo el peaje de 5 soles 70 a 5 soles 20. Entonces, desde enero del año 2020, hace un año, venimos pagando, los ciudadanos vienen pagando 50 céntimos menos. Esta decisión judicial fue apelada por la empresa LAMSAC y la sala en los próximos días debe tomar una decisión al respecto. Ya se llevó a cabo la audiencia. Ya. ¿Qué es lo que señala, qué es lo que ha propuesto la Procuraduría? ¿Por qué el Poder Judicial nos dio la razón en esta medida? Porque esta medida anticipada estaba dirigida a atacar la cesación de los efectos de un delito. Recordemos que este caso o esta medida surge en el proceso seguido contra un señor Arzubialde, en lo público de la Municipalidad de Lima. Era funcionario de la señora Villarán. Era funcionario de la época de la señora Villarán, y a él se le condena por haber aplicado de manera ilegal la tarifa del peaje desde el año 2013. Entonces, el Poder Judicial lo ha condenado. Además, este señor, para poner en contexto las cosas, fue condenado en segunda instancia por el Poder Judicial, ¿no? O sea, y hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema ya confirmó esta condena, ya tiene calidad de cosa juzgada, y a él ha sido condenado por la conducta de haber reajustado de manera ilegal la tarifa de peaje. Entonces, que hacía que la tarifa esté a 5 soles 70. Entonces, ¿de qué manera puede invocarse al Poder Judicial, más allá de que cada juez en su conciencia resuelve, ¿no? Pero si el propio Poder Judicial ha dicho, este señor fue el que favoreció a la empresa LAMSAC con 50 céntimos de más, o una tarifa engañosa, una tarifa que además estaba disfrazando pagos que recibió la gestión, no solo de la señora Villarán, también la gestión del señor Castañeda, ¿cómo el propio Poder Judicial podría fallar en contra, de ser como esquizofrénico? Ha sido declarada una tarifa aplicada de manera ilegal, ¿no? Y el señor Arzubialde viene cumpliendo prisión casualmente por este caso. Claro. Está ahorita él en cárcel, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es que esta medida lo que ataque es la cesación de los efectos del delito. Si ya el señor Arzubialde está condenado, si ya se determinó que hay un delito en la mala aplicación de la tarifa del peaje, en la ilegal aplicación de la tarifa del peaje, pero se mantiene en el tiempo el mismo tipo de aplicación, entonces lo que hizo la Procuraduría es plantear esta medida para que cesen los efectos de ese delito, ¿no?, que venía pagándose durante 7 años una tarifa ilegal. Entonces ahora lo que la empresa está señalando en su apelación, lo que ha dicho, es que este tema es materia de un arbitraje que ellos tienen con la Municipalidad de Lima en un arbitraje internacional, que sería una materia contractual. Nosotros indicamos que no. Nuestro argumento es que nuestra medida está dirigida a cesar los efectos de un delito, que el Estado peruano tiene derecho, primero, a sancionar a quienes han aplicado prácticas corruptas, pero además tiene derecho a que se cesen los efectos de ese delito que ya ha sido declarado por el Poder Judicial. Pero ojo, cuando se esgrimen argumentos como cuidado con la ley de arbitraje, cuidado con la Convención de Nueva York, ¿no?, y se ponen esas cosas que evidentemente preocupan al Estado peruano, lo que uno se imagina inmediatamente es, uy, nos va a caer el Estado va a tener que pagar una tremenda indemnización y se pudrió todo. ¿Es así? Lo que pasa es que hay que separar, y lo importante es que el Poder Judicial entienda que estas son 2 vías distintas. El Estado peruano tiene el derecho
de sancionar y condenar a quienes han cometido actos de corrupción, como lo hizo con el señor Arzubialde. El Poder Judicial lo condenó. Y el Estado peruano tiene derecho a que se cese los efectos de ese delito. Y los efectos de ese delito se ven materializados en la mala aplicación de la tarifa del peaje. Entonces, aquí, Jaime, lo que nosotros estamos invocando, y esperamos que la sala así lo considere y considere los argumentos de la Procuraduría, es que la reparación al Estado peruano no es solamente pecuniaria. Una reparación civil no es solamente desde el punto de vista económico, sino una reparación integral, que en este caso impacta directamente al ciudadano, que lo que va a pasar si finalmente se revoca esta medida es que va a tener que volver a pagar 50 céntimos más diariamente por todas las garitas de peaje que tiene la concesión, que son como 7 u 8. O sea, no es solamente una garita, ¿no? Claro. Permítame cambiar de tema, porque es inevitable, dada su presencia, poder recoger algunas impresiones de lo que ha pasado esta semana. Y es que indirectamente tiene que ver con sus fueros y con su trabajo, porque hablo de las fiscales del caso Cuellos Blancos, evidentemente. El insumo, buena parte de él, a este caso también se le llamó lavajuez, el insumo o evidencias de ese caso fueron a dar al caso Lava Jato, a los fiscales del equipo especial. Y usted, como procuradora del caso Lava Jato, también ha tenido que ver, directa o indirectamente, esa evidencia. Y muchas otras más, evidentemente. ¿Cómo ha sentido usted la separación de estas dos fiscales, además con una reunión subrepticia con el expresidente Vizcarra? Sin duda, Jaime, este hecho que hemos conocido respecto a las fiscales que estaban a cargo de una investigación tan importante es un hecho grave, es un hecho que ameritaba, creo, la decisión que tomó la fiscal de la Nación de separarlas de la investigación, y que se le inicien los procedimientos administrativos, sancionadores, disciplinarios que correspondan y las consecuencias que ello implique. O sea, definitivamente creo que no fue correcta esa reunión y finalmente las sanciones que correspondan. Pero creo que sí tenemos que tener cuidado en proteger esa investigación. Es decir, son dos niveles. El tema de las fiscales que tienen que ser, si tienen que ser sancionadas, que así sea, ¿no? por esta reunión, por esta conducta. Pero hay que cuidar la investigación. Esperamos que el Ministerio Público pueda reorganizar de la manera más pronta el equipo especial de los Cuellos Blancos, que además es una investigación que ayudó a identificar o a advertir la corrupción en todos los niveles, digamos, de la Administración de Justicia. Y esa investigación, con esa información recopilada también a través del proceso de colaboración, tiene que ser cautelada y tiene que ser cuidada. Lo que no puede hacerse es que la investigación de alguna manera sufra alguna consecuencia a partir de lo que ha sucedido con las fiscales que estuvieron a cargo, ¿no? Y se lo pregunto solo para que el público entienda el contexto de cómo el caso Lavajuez tiene ciertamente incidencia o hay evidencia que se recoge de Lavajuez que va a Lava Jato. Por ejemplo, el señor Antonio Camayo. Por ejemplo, el señor Antonio Camayo relacionado a los Cuellos Blancos. El señor Antonio Camayo en reuniones con o propiciando reuniones con la señora Keiko Fujimori, investigada en el caso Lava Jato. Ahora el señor Vizcarra, que hay un aparente vínculo con el señor Camayo, y el señor Vizcarra también está en Lava Jato. Entonces, eso para que el público lo entienda. Entonces, ¿cuál es el peligro que ante esta suspensión puede enfrentar la lucha contra la corrupción? A nivel de investigaciones, creo que no. O sea, creo que las investigaciones están protegidas por los procedimientos, como las pruebas y como las diligencias han sido introducidas en cada una de ellas. Entonces, por eso decía que hay que separar el tema de las fiscales y el comportamiento y la conducta en este hecho de esta reunión, que tiene que tener las sanciones que correspondan, pero hay que separarlo de las investigaciones, porque lo que no puede pasar es que un hecho así pueda contaminar la investigación de tal manera que pueda invalidar algo, que creo que eso no sucede. O sea, las investigaciones y las pruebas que se han recogido en esa investigación y en la de Lava Jato finalmente han seguido todo el trámite procesal correspondiente y están legitimadas para que finalmente sea preservada para las propias investigaciones.
Muy bien, la procuradora Silvana Carrión con nosotros, hablándonos de este tema de peajes y también dando su opinión sobre el caso de las fiscales de Cuellos Blancos. Hasta la próxima, doctora Carrión. Muchas gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. Gracias, Jaime. Buenas noches. Hasta luego, cuídese mucho. Muy bien, terminando el programa como siempre. Ahora sí están las cifras del coronavirus al cierre del programa. Vamos con cómo se encuentra la pandemia en el Perú. 7.923 casos nuevos. 7.923 casos nuevos, de los cuales 4.744 corresponden a las últimas 24 horas. Mire, se han sumado de ayer a hoy 655 personas. Solo de ayer a hoy, así brutal, ¿no? La diferencia, me refiero. 53.944 pruebas tomadas. Existe una positividad de 17.6%. Hospitalizados tenemos a 14.665 peruanos. Eso sí, bajan 388. O sea, 388 salieron de los hospitales. 2.130 peruanos en unidades de cuidados intensivos. Y aquí viene esta cifra que no baja del todo, pero desde el lunes se levanta la cuarentena. 220 peruanos muertos en las últimas 24 horas. 220 peruanos muertos en las últimas 24 horas. Y recuperados, la buena noticia en medio de tanta cifra que duele, 6.699 peruanos recuperados en las últimas 24 horas. Cuídense mucho, por favor, sobre todo cuídense ahora que desde el lunes se aligeran algunas cosas, ¿no? Si bien es cierto, van a abrir los restaurantes en un 30%. Y los restaurantes sí necesitan, evidentemente necesitan trabajar, ¿cómo no? Pero son los daños colaterales de esta crisis. Aquí lo hemos dicho así. Lo central son los contagios, los muertos. Los peruanos que demandan oxígeno en colas largas e interminables. ¿Dónde está el oxígeno, por favor? ¿Dónde está el oxígeno? Hay algunas empresas que están respaldando con ayudas para el oxígeno y, por ejemplo, hay que decir que empresas del sector minero están donando 1.000 toneladas de oxígeno medicinal. Goldfields, por ejemplo, ha entregado una planta de oxígeno medicinal en Cajamarca, y el Ministerio de Defensa va a supervisar el traslado de la planta de oxígeno al Hospital Loaiza a cargo del Ejército, una iniciativa de Respira Perú. Y las de Chile, ojo, las de Chile llegan el lunes, según se ha dicho. Ayer la ministra Cornejo nos decía, vamos a ver si en los próximos días. No, por favor, tiene que ser, o sea, si se van a demorar tanto hasta el lunes, que sea el lunes y no la próxima semana, porque eso tampoco es miren, por Dios lo que está pasando. Gente que tiene que salir de las colas porque simplemente sus familiares se les mueren. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.